Esta es una pregunta sobre glomerulopatías secundarias. Son muy importantes para el MIR. Hay muchas, pero tú debes centrar el estudio básicamente en las vasculitis, la glomerulopatía lúpica, la glomerulopatía diabética y la afectación renal del mieloma. En este caso me están hablando de una vasculitis con afectación renal. El dato clave es que tiene púrpura palpable, así que púrpura y afectación renal debo pensar en vasculitis. Las vasculitis que afectan al riñón son básicamente tres: la vasculitis crioglobulinémica, la púrpura de Sonley-Henoch y las vasculitis necrotizantes. No voy a poder diagnosticar las vasculitis por la afectación del riñón. La afectación del riñón siempre va a ser de tipo inflamatoria y por tanto va a cursar con hematuria y fallo renal, es decir, con síndrome nefrítico. Voy a diagnosticar las vasculitis con afectación renal por los datos inmunológicos y la afectación extrarrenal. Entonces, la vasculitis crioglobulinémica cursa con crioglobulinas acompañantes. Tiene descenso del complemento y es la única de las vasculitis con afectación renal que provoca descenso del complemento sérico. Típicamente se asocia a la infección crónica por el virus C. La púrpura de Sonley-Henoch es una vasculitis con afectación fundamentalmente abdominal y renal. Cursa con púrpura, artralgias, dolor abdominal y síndrome nefrítico. La afectación renal del Sonley-Henoch es equivalente a la glomerulonefritis mesangial IgA, que de hecho se considera que es una forma órgano confinada de la púrpura de Sonley-Henoch. Por tanto, el dato diagnóstico tanto en la púrpura de Sonley-Henoch como en la glomerulonefritis mesangial IgA va a ser la presencia de depósitos granulares de IgA en el mesangio, y un dato muy sugerente va a ser la presencia de aumento de la IgA circulante. Ojo, esto solo aparece en el 50%, luego si un paciente tiene una IgA circulante normal no excluye el diagnóstico de púrpura de Sonley-Henoch ni de glomerulonefritis mesangial IgA. Por último, las glomerulonefritis necrotizantes. Las glomerulonefritis necrotizantes tampoco las puedo diferenciar por su afectación renal. Van a cursar con hematuria, fallo renal e hipertensión. Las diferenciaré por su afectación extrarrenal y por el perfil inmunológico. Básicamente hay 4 glomerulonefritis necrotizantes: la panarteritis nodosa, la poliangeitis microscópica, la enfermedad de Wegener y el síndrome de Churg-Strauss. La poliangeitis microscópica, enfermedad de Wegener y síndrome de Churg-Strauss se denominan habitualmente vasculitis ANCA positivas, puesto que cursan típicamente con positividad de los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. La panclásica, por el contrario, no suele presentar ANCAs positivos. En ocasiones, 25 o 30%, puede tener elevaciones inespecíficas de los ANCA a títulos bajos. En cuanto a la afectación renal de las vasculitis necrotizantes, es importante recordar que la panclásica no afecta al glomérulo con glomerulonefritis, no provoca daño inmunológico del glomérulo, puesto que afecta a arterias y arteriolas de mediano calibre, no a las arteriolas y capilares renales. Entonces, el daño renal de la panclásica se debe a isquemia glomerular por la presencia de microaneurismas en la circulación renal. En cambio, la pan microscópica, Wegener y Churg-Strauss sí que tienen un verdadero daño inmunológico renal provocado por una glomerulonefritis extracapilar de tipo 3. A nivel pulmonar también va a haber diferencias en la afectación de las distintas vasculitis. La panclásica no afecta al pulmón. La pan microscópica provoca una capilaritis pulmonar diseminada y por tanto es causa de hemorragia pulmonar difusa. La enfermedad de Wegener provoca aparición de infiltrados bilaterales que se cavitan. Y el Churg-Strauss, en cambio, provoca la aparición de infiltrados bilaterales que no se cavitan y que son típicamente migratorios. Cambian de posición en el transcurso de pocos días. Además, el Wegener y el Churg-Strauss cursan con afectación de vías aéreas superiores.
En el Wegener aparecen granulomas de las vías aéreas superiores y por tanto puede ser causa de necrosis del tabique, de sinusitis necrotizante y puede provocar rinorrea purulenta. En el Churg-Strauss hay una asociación típica con la aparición de asma y atopia y por tanto puede aparecer poliposis nasal, con lo cual puede presentar una rinorrea acuosa. Con lo cual nuestro paciente que tiene artralgias, tiene púrpura palpable, tiene daño renal, me sugiere que tiene una vasculitis. Dado que presenta rinorrea purulenta, lo más probable es que tenga una enfermedad de Wegener y por tanto el marcador inmunológico esperable será la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo. Es importante, de cara al MIR, recordar que la enfermedad de Wegener se asocia de forma específica a CANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo de distribución citoplásmica, contra la proteinasa 3, mientras que la poliangeitis microscópica y el síndrome de Churg-Strauss se asocian típicamente a PANCAS, anticuerpos de distribución perinuclear contra mieloperoxidasa.